Hogar dulce pesadilla. Historia de terror de Reddit, este caballero les cuenta. Tengo 25 años y todavía estoy en la etapa de pagar mis deudas de la vida. Me gradué de la escuela secundaria con calificaciones por debajo del promedio y ahora voy a una escuela técnica mientras trabajo a tiempo parcial. Mi familia es adinerada, mi madre es abogada y mi padre es mecánico de aviones. Pero yo quería hacerme un nombre como ellos lo hicieron. Por eso he estado trabajando tan duro últimamente. El único problema es que la casa de mi familia está en las afueras de la ciudad. Para llegar a la ciudad tengo que conducir casi 1 hora todos los días. Mis padres se dieron cuenta de que esto me estaba afectando, así que tuvieron una idea. Tenía un tío que también era mecánico de aviones e incluso le enseñó a mi padre los trucos del oficio. Sin embargo, lamentablemente falleció hace unos 6 meses debido a una enfermedad. No tenía esposa ni hijos, así que cuando murió todo se lo dejó a su hermano pequeño. Entre sus pertenencias había una linda casa a unos 5 minutos de la ciudad. Mi padre pensó que podría ahorrar en gasolina mudándome allí. No vi ningún problema con esto, especialmente porque estaba tan cerca de la civilización. Así que, encogiéndome de hombros, dije que estaba bien. La historia que voy a contar es lo que pasó mientras vivía en esa casa. Recuerdo que era un día brillante y soleado, de hecho, hacía un calor sofocante. Mi padre y yo llegamos a la casa con la mayoría de mis pertenencias a cuestas. La casa tenía 2 pisos y estaba pintada de un color verde cazador. Aparte de algunas baldosas sueltas y pintura descascarada, era un lugar agradable. Recuerdo haber estado aquí algunas veces cuando era niño. Mi tío era bastante aburrido y no tenía nada para que los niños hicieran. De hecho, solo había un televisor en toda la casa. Dentro noté que casi todo seguía igual. A pesar de algunas sábanas que cubrían los muebles para protegerlos del polvo. Noté una fotografía sobre la repisa. Era una foto de mí, mi padre y mi tío cuando fuimos a pescar hace muchos años. Mi tío era un hombre tranquilo que nunca tenía mucho que decir. A menudo me preguntaba por qué nunca había tenido una familia propia. Cuando le preguntaba, decía que era viejo y que llevaba la contraria, y siempre se reía. Solía decirme lo importante que era trabajar duro, que podía conseguir todo lo que quisiera y nunca tener que mendigar si sudaba para conseguirlo. Aunque no éramos tan cercanos, podía decir honestamente que lo extrañaría. Después de ese viaje al pasado, mi padre y yo comenzamos a recoger mis pertenencias. No tenía mucho, solo un televisor, ropa y consolas de juegos. En medio de la mudanza, noté algo extraño. La casa parecía despedir un olor muy extraño. No podía identificarlo, tal vez una rata muerta en las paredes, si tuviera que adivinar. Mi tío había estado ausente por un tiempo, así que pensé que era normal. Tal vez algunos ambientadores harían que desapareciera. Después de unas horas de trabajo pesado, me instalé en mi nuevo apartamento de soltero. Bueno, no era nuevo, pero iba a ser mi hogar por el momento. Sentí un poco de emoción, esto era realmente un nuevo comienzo para mí. Mi primera oportunidad de una pequeña cosa llamada adultez. Mi primera noche allí me puso bastante nervioso. Abracé a mi padre para despedirme y ahora éramos solo esta vieja casa y yo. Todo parecía demasiado grande para un tipo que acababa de mudarse de la habitación de su infancia. Mientras estaba acostado en la cama viendo una película, comencé a escuchar algunos ruidos extraños. Golpes y crujidos leves resonaban justo afuera de mi nuevo dormitorio. La casa en sí era bastante vieja y mi tío vivió aquí durante más de 40 años. Así que lo atribuí al asentamiento de los cimientos. Después de mi película me fui a dormir, temiendo el día de escuela y trabajo que me esperaba. Después de que pasaron unos días, las cosas parecían relativamente normales. A pesar de ese olor extraño que no parecía desaparecer. Rocié ambientador, fregué los pisos. Pero nada parecía deshacerse de ese olor extraño. No solo eso, sino que a veces sentía como si alguien me estuviera observando. Como ojos taladrando la parte posterior de mi cabeza. Pero terminé echándole la culpa a los nervios de la vida adulta. Sin embargo, hubo una noche que todavía no puedo explicar. Había llegado a casa después de un duro día de trabajo cuando noté que algo no estaba bien. Cuando salí esa mañana, todas las luces estaban apagadas y las puertas cerradas. Sin embargo, al regresar, mi casa estaba completamente iluminada. Apagué rápidamente el motor y miré confundido. Mis padres me habrían llamado si hubieran venido, y yo tenía la única llave en mi bolsillo. Las cosas empeoraron cuando noté 3 siluetas caminando dentro. Naturalmente, mi siguiente paso fue llamar al 911 y esperar con miedo. ¿Quién estaba en mi casa y por qué? Mi tío nunca había tenido problemas con los ladrones. Unos 5 minutos después, 3 coches de policía se detuvieron junto a mí. Una vez que les expliqué la situación, sacaron sus armas y se acercaron a mi casa.
Unos 5 policías tomaron posiciones y derribaron mi puerta a patadas. Puedo decir con seguridad que estaba muerto de miedo, de verdad iba a presenciar un tiroteo. Pasó un rato, pero finalmente el policía salió con una mirada de enojo. Me explicaron que no había nadie en mi casa. Argumenté que acababa de ver a 3 personas moviéndose, pero me miraron como si fuera un adicto loco. Incluso me hicieron un cacheo y una prueba de sobriedad. Al ver que estaba limpio, los hombres me imploraron que entrara y descansara un poco. Tal vez había dejado las luces encendidas y estaba exagerando un poco. Aún así, terminé llamando a mis padres y compartiéndoles mi desgarradora historia. Aunque en ese momento, ellos estaban de vacaciones. Y actuaba como si estuviera interrumpiendo su buen momento. Diciéndome que si cambiaba las cerraduras y conseguía cámaras, todo estaría bien. Así que hice lo mejor que pude para olvidarlo, dejando atrás ese extraño momento. Pasó el tiempo y, por desgracia, siguieron sucediendo cosas extrañas. Me quedaba en casa en mis días libres viendo películas y jugando a videojuegos. Cuando de repente oía voces que me llamaban desde otras habitaciones. Gritaban pidiendo ayuda, y siempre pasaba lo mismo cuando iba a investigar, no se veía ni un alma. Y encima, con ese maldito olor, me estresé muchísimo. Empecé a trabajar más horas para no tener que estar en esa casa. Parecía que cada vez que estaba allí me sentía horrible. Como si todos los ladrillos y las tablas tuvieran algún tipo de poder sobre mí. Entonces, una noche, tuve una experiencia que me dejó sin palabras. Estaba profundamente dormido en mi cama, cuando tuve un sueño extraño. Vi a 2 niñas de unos 4 y 6 años corriendo por un largo pasillo. Una tenía el pelo rubio enmarañado y un camisón roto. Las lágrimas corrían por su rostro, pero ella trató de permanecer callada. La otra tenía el pelo corto y castaño y una sensación de valentía en ella. Aunque ella misma tenía miedo, no iba a dejar que la otra niña lo supiera. Le imploraba que siguiera corriendo y no hiciera ningún ruido. Corrieron y corrieron, finalmente llegaron a una puerta al final de un pasillo. La niña mayor alcanzó la manija, confiada en que la libertad estaba a su alcance. Desafortunadamente, cuando la puerta se abrió, alguien les bloqueó el camino. Era un hombre alto y de aspecto muy aterrador. No podía ver su rostro, pero las expresiones horrorizadas de la niña fueron suficientes. El hombre extendió la mano hacia ellas, aplastando cualquier esperanza de escapar. Antes de que pudiera ver lo que sucedió a continuación, me desperté con un sudor frío sin poder recuperar el aliento. Pensando que era solo una pesadilla, me levanté para tomar un sorbo de agua. Pero cuando abrí la puerta de mi dormitorio, me llevé la mayor sorpresa de mi vida. Las mismas 2 niñas de mi sueño pasaron corriendo a mi lado cogidas de la mano. Llegaron al final del pasillo antes de desaparecer. Justo antes de que pudieran llegar a la misma puerta de mi sueño. Inmediatamente caí de rodillas y grité. Tan abrumado por el dolor que ahora yo también estaba llorando. Llamé a mis padres y les dije que algo estaba pasando en esta casa. En ese momento, mi madre sugirió que tenía que haber una fuga de monóxido de carbono o moho que me estaba enfermando. Lo compré, así que decidimos que era hora de remodelar. La casa necesitaba trabajo, así que ¿por qué no hacerlo en lugar de morir envenenado? Terminé tomándome un par de días libres en el trabajo y mi padre compró todos los suministros. Estábamos listos para irnos y comenzamos con el viejo sótano en ruinas. Allí abajo no había nada más que telarañas y algunos árboles de Navidad viejos. Tenía muchas esperanzas de que la renovación se encargaría de todos los problemas que había estado teniendo. Iba a ser un trabajo duro, pero estoy seguro de que al final tendría un lugar normal para vivir. O eso pensé, mientras empezamos a cavar en el suelo de tierra. Encontramos algo que ninguna palabra en mi vocabulario podría describir. Debajo de la tierra había cientos y cientos de huesos. Al principio pensamos que podían ser los huesos de algún animal, mi tío tenía algunas mascotas. Pero cuanto más excavábamos, más horrores desenterrábamos. Cráneos, médula espinal humana e incluso ropa. Ropa sucia y hecha jirones que pertenecía a niños. El olor de antes también empeoró, tanto que no pudimos evitar las arcadas. Una vez fuera del sótano, mi padre no dudó en llamar a la policía. Ambos nos quedamos sentados en silencio mientras esperábamos, sin saber qué hacer. Cuando llegó la policía, no podían creer lo que había allí abajo. En cuestión de minutos, mi casa se sumió en el caos absoluto. Parecía que toda la fuerza policial rodeaba la zona. Detectives y forenses llenaron el sótano. Observamos conmocionados cómo sacaban 15 bolsas para cadáveres. Con ese olor pútrido que impregnaba cada una de ellas. Supongo que ahora sé de dónde venía. Finalmente, un oficial nos dijo que se trataba de una escena de un crimen activo y que teníamos que desalojar el lugar. En casa de mis padres, todavía estábamos muy sorprendidos. ¿Cuál era la historia aquí?
¿Por qué estaban todas esas personas muertas? Nunca olvidaré esa noche, mientras todos estábamos sentados en la sala de estar. Apareció la noticia y allí estaba mi casa. El reportero que estaba afuera dijo que más de 15 personas fueron asesinadas y enterradas aquí. En su mayoría niñas pequeñas, la policía no estaba segura de cómo murieron. Pero en unos pocos días, la información llegaría como un diluvio. Después de las pruebas de ADN y de peinar cada centímetro de la propiedad, concluyeron que mi tío era un asesino en serie. Durante años había secuestrado niños y les había hecho cosas indecibles. Las furgonetas de noticias llenaban la entrada de la casa de nuestra familia. Exigían que saliéramos y les diéramos alguna explicación. Mis padres estaban desconsolados, no podían creer que mi tío pudiera lastimar a alguien. Mucho menos a un niño. Mi padre se lo tomó muy mal, no podía creer que su hermano mayor fuera capaz de tales atrocidades. Yo tampoco podía entenderlo, ese hombre me cuidaba y estaba presente en todas las reuniones. Era seguro decir que tenía años de terapia por delante. En cuanto a la casa, obviamente la habíamos demolido. ¿Cómo podía alguien vivir en un lugar que decía ser tan horroroso? También había otra cosa de la que estaba seguro ahora. Nunca creí en lo paranormal ni en los fantasmas. Pero las voces que escuchaba, pidiendo ayuda. Las niñas que vi, aterrorizadas y corriendo por sus vidas. Mi tío las mató a todas y ellas estaban tratando de hacérmelo saber. A medida que pasó el tiempo, nos mudamos. Mi padre acabó jubilándose antes de tiempo y se convirtió en un recluso, ¿quién podría culparlo? En cuanto a mí, terminé la escuela y comencé mi carrera. Pero nunca olvidaré al famoso asesino en serie que fue, mi tío. Dale like, comenta, suscríbete y activa la campanita para más historias. Hasta pronto.